Nuestra visión y pasión por bendecir a la congregación y alcanzar a todas las personas con el Evangelio nos ha impulsado a dar forma a nuestro portal web oficial. Desde ahora, ingresando a www.iglefiladelfia.com podrás estar actualizado sobre nuestros próximos eventos y actividades especiales. Descubrir todos los ministerios que conforman la iglesia e inscribirte en el que quieras. Ponerte en contacto con nuestro equipo pastoral para oración o consejería. Y conocer todo sobre nuestros cultos y servicios especiales. También accederás a recursos bíblicos totalmente gratuitos y material exclusivo de edificación espiritual. Mantente conectado a nosotros 24/7 desde nuestro sitio web. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia Online. Mucho más cerca de ti. Qué bendición, iglesia, poder estar nuevamente con cada uno de ustedes en esta tarde compartiendo, predicando la hermosa y poderosa palabra de Dios, juntos seguir creciendo en los caminos del Señor, seguir enamorándonos de ese Dios para el cual no existe ni imposible, de ese Dios que desde antes de la fundación del mundo nos escogió, nos dio un nombre, nos llamó, mis hermanos, y nos sigue capacitando para que sigamos viviendo y caminando alineados a su perfecta voluntad. Amén. Agradezco a Dios una vez más por la oportunidad, el privilegio y esa inmensa bendición que nos regala tanto a mi esposa como a mí de poder estar nuevamente este domingo trayendo y predicando su hermosa y poderosa palabra de Dios. Y una vez más también agradecido con nuestros amados pastores Vargas por la confianza que a lo largo de estos últimos meses han depositado en nosotros. A Dios sea toda la gloria por eso. En esta tarde, mis hermanos, quiero entregarles una reflexión, la cual he titulado Jesús con hechos lo demostró. Jesús con hechos lo demostró. Esta enseñanza, por supuesto, que está enmarcada, está delimitada y contiene todo lo que vamos a estar, o parte de lo que vamos a estar tocando durante todo el mes de marzo, y la cual ha sido titulada La resurrección de Jesucristo. Hoy estamos dando apertura a esta nueva temática. Si pueden, por favor, y antes de orar, me gustaría que me acompañaran con sus Biblias, y vamos a estar de pie en señal de reverencia, de respeto y agradecimiento a nuestro Dios. Mateo capítulo 26, versículos del 57 al 68. Voy a estar leyendo este pasaje de la versión Reina Valera de 1960 y leo la hermosa, poderosa y maravillosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, refiriéndose específicamente a Jesús, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Estaba hablando de su resurrección. Y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada, que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, agrega nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?
Gloria a Dios por su palabra. Oremos, mis hermanos. Padre amado, Dios todopoderoso, el gran yo soy, ese Dios en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Señor, hoy quiero colocar este tercer servicio en tus preciosas y poderosas manos para que tú obres, para que tú hagas conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Hoy queremos, Señor, seguir dándote a ti toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza y la majestad, porque no hay otro, mi Dios, solo tú. Solo tú eres el único digno y merecedor de recibirla. Hoy te pido, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús, tú sigas produciendo en cada uno de nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que todos nuestros pensamientos, que cada entendimiento, que todo lo que hagamos nosotros como verdaderos hijos de Dios, de testimonio de que estamos caminando, de que estamos siendo guiados, direccionados únicamente por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Cedo el control absoluto en tus manos porque solo tú lo tienes, confiando en el nombre de Jesús que cosas grandes, cosas milagrosas, cosas poderosas y sobrenaturales a esta hora, en esta tarde, en este servicio, conforme a tu perfecta voluntad, tú vas a hacer, Señor. Yo me entrego en tus manos y te pido que me uses, pero únicamente para la gloria y honra de tu nombre. Que tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, hoy traiga paz. Si algo necesitamos nosotros como hijos de Dios en medio de un mundo cada día más corrompido, es paz, Señor. Que tu palabra traiga respuesta, que tu palabra traiga consuelo, que tu palabra renueve fuerza, Señor. Que tu palabra nos siga capacitando y enseñando para que día a día nos parezcamos más a ese varón perfecto, hasta que cada uno de nosotros, hasta que toda la iglesia cristiana Filadelfia alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús cedo el control absoluto en tus manos y te doy gracias, Señor, orando y cerrando esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre te damos un aplauso en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden estar sentados. Gracias, hermanos. Fíjense, mis hermanos, ¿qué podemos hablar de la resurrección? 1.000 millones de cosas. Creo que el tema más hermoso, el tema más grande, de hecho es sin duda alguna la médula, la base, lo más importante que nosotros podemos hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En algún momento dijo Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, seguimos en nuestros pecados, seríamos hallados falsos testigos, pero al final da una buena noticia y nos dice a cada uno de nosotros: pero Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron fue hecho, mis hermanos. Entonces, en función a este panorama, solamente a este versículo dentro de cientos que encontramos en la palabra de Dios, usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, mis hermanos, tenemos la seguridad de que no hay ningún evento más trascendental, más glorioso, más grande y más importante a lo largo de toda la historia de la humanidad que la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted sabe por qué, mis hermanos, porque es la prueba más grande, es la prueba más hermosa, es la prueba más contundente. Esto es una hermosa palabra, mis hermanos, para demostrar, para dejar evidencia tangible, palpable del poder, de la autoridad, de la soberanía y de la majestad. Escuche bien, que tiene nuestro amado Padre Celestial sobre la muerte y sobre la vida. Estamos hablando del Padre, pero la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, también nos confirma a cada uno de nosotros como cristianos, nos valida quien Jesús afirmó ser. Lo leímos literalmente ahorita en el versículo y fue precisamente por lo que fue juzgado el Salvador, mis hermanos. ¿Quién dijo Jesús o quién afirmó Jesús ser? El Cristo, el Mesías, el Redentor, el Hijo del Dios viviente y nada más y nada menos que el Salvador de este mundo. También es importante, mis hermanos, que usted y yo entendamos y sepamos, esto es solo como introducción para que veamos y comprendamos un poco más acerca de la verdadera importancia de la resurrección. Todas las profecías, porque yo sé que quizás a no todos les gusta mucho leer el Antiguo Testamento. Bueno, ya muchas profecías se cumplieron, faltan pocas. Nosotros como iglesia esperamos algunas. Pero más allá de todo eso, mis hermanos, todas, absolutamente todas las profecías del Antiguo Testamento validan o son validadas todas esas profecías que predijeron y profetizaron, que la segunda persona de la Trinidad, mis hermanos, se encarnó, se hizo hombre, se entregó, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Mis hermanos, todas las demás religiones, no voy a decir otro nombre, pero
Todas las demás religiones, mis hermanos, padecen o tienen o poseen o fueron fundadas por hombres, por líderes, por políticos, por empresarios, por personas muy influyentes dentro de aquel contexto, digamos, en ese contexto, en esa sociedad de aquel entonces. Pero el resultado de cada uno de ellos siempre fue el mismo. ¿Usted sabe cuál fue el resultado de cada uno de ellos como seres humanos? Murieron, esa es la palabra. Terminaron muertos, mis hermanos, terminaron en una tumba, terminaron cremados. Hasta allí, de allí no pasaron, siguen sepultados, siguen enterrados. Usted puede visualizar, usted puede ver en internet cada uno de esos autores, porque sin ánimos de mencionar esas religiones o esos autores, sabemos que fue así. Pero permítanme decirle que el cristianismo, modestia aparte y con mucha humildad, solo a la luz de la palabra de Dios. Esto no lo estamos diciendo nosotros emocional o visceralmente. El cristianismo es la única religión, escuche bien, que abraza, que posee y que cuenta con un fundador que trascendió a la muerte, con un fundador que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció a toda tentación. Y no solo eso, sino que nos promete eso es lo grande de todo esto. No es solo que Jesús lo hizo, mis hermanos, es que promete a nosotros como cristianos, a nosotros como verdaderos hijos de Dios, que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros va a experimentar y va a vivir esa gloriosa experiencia en el nombre de Jesús. Amén. La tumba, mis hermanos, no pudo retenerlo. La tumba, la muerte, no pudo vencer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Murió, se entregó y resucitó al tercer día. ¿Y saben por qué? Por amor a cada uno de nosotros. El mismo Jesús se presenta en la palabra de Dios, solamente en un versículo, allí encontramos varios. Pero en el libro de Apocalipsis, Él se presenta como el primero y el último, como el alfa y el omega, como el que vive y estuvo muerto, pero cierra con broche de oro diciendo: pero hoy yo vivo y reino por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios vivo con el cual contamos usted y yo. Gloria a Dios. Ese aplauso es para Dios. Déselo con mucha más efusividad. Creo que el tema de la resurrección es grande. En el segundo servicio les comento que para variar me quebranté. Pero hay una parte muy, muy hermosa que es imposible que no nos pueda ministrar a cada uno de nosotros cuando entendemos eso grande, eso valioso y eso hermoso que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo hicieron por amor a cada uno de nosotros. Esa muerte y esa resurrección, mis hermanos, teológicamente no solo representa el cierre y la apertura de dos dispensaciones como tal. Cuando le hablo dentro de todos los periodos de administración de tiempo que ustedes muy bien conocen, mis hermanos, no solo me refiero a la dispensación de la ley que finaliza con la muerte, con ese sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo es la apertura de la nueva dispensación en la cual nos encontramos ustedes y yo haciendo vida hasta que seamos arrebatados, hasta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga por cada uno de nosotros. Mis hermanos, va mucho más allá de todo eso. Todos comienzan con oportunidad, hay un juicio, hay un fracaso de parte del hombre. Eso es precisamente lo que representa la resurrección de Jesucristo para cada uno de nosotros. Una nueva oportunidad, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Una esperanza, no solo para nosotros como hijos de Dios, sino para toda la humanidad, mis hermanos. Una firme esperanza, iglesia, de saber que en medio de lo que usted y yo podamos estar viviendo, aún como hijos de Dios, porque no estamos exentos de eso. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esa resurrección, esa muerte y ese sacrificio perfecto, permítame decirle que es el que nos da a nosotros la seguridad de que a pesar de cualquier enfermedad, de que a pesar de la prueba, de que a pesar del proceso, de que a pesar de la aflicción, de que a pesar de la escasez, de que a pesar de lo que usted y yo tengamos que enfrentar allá afuera, tenemos esa seguridad de que hay algo mucho más divino, algo grande, algo perfecto, algo poderoso, algo maravilloso, aguardando por cada uno de nosotros allá en la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí comenzamos a desglosar el primer aspecto que quiero entregarles dentro de esta enseñanza. ¿De qué cosa divina, poderosa, grande y perfecta es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros? Primer punto. La resurrección de Jesucristo es la garantía, traducido literalmente como esa seguridad que usted y yo tenemos como verdaderos hijos de Dios, de que los hijos de Dios, valga la redundancia, habitaremos en la nueva Jerusalén por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:7. Escucha la promesa, lo que aguarda por cada uno de nosotros. Y esto no fuese real,
esto no fuese cierto, esto no fuese posible de verlo materializado en algún momento de nuestras vidas si nuestro Señor y Salvador Jesucristo jamás se hubiese encarnado, si nuestro Señor y Salvador Jesucristo jamás se hubiese entregado y hubiese resucitado por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Así que vale la pena cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo que usted y yo, como hijos de Dios, hagamos en este plano terrenal, porque lo que nos espera no es pasajero, no es efímero, es sublime, es poderoso y es eterno, mis hermanos. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Pero ¿quiere saber qué nos espera a nosotros como hijos de Dios? El que venciere, la Iglesia Cristiana Filadelfia, cada uno de nosotros en lo individual, heredará en el nombre de Jesús todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Iglesia, con su muerte, con esa entrega, con su sacrificio, Dios colocó todo en esas bandejas de cristales, en esas bandejas de piedras preciosas servidas para cada uno de nosotros. Todo lo colocó en nuestras manos con mucha más facilidad. Esa parte cruel, esa parte denigrante, esa parte vergonzosa, esa parte humillante, esa la asumió Jesucristo por cada uno de nosotros. Y lo bonito de toda esta historia nos tocó a nosotros. Al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y todo el castigo, mis hermanos, residió sobre Jesucristo. Hizo lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que Él colocó todo de manera muy fácil para cada uno de nosotros, mis hermanos? Es muy sencillo. La palabra de Dios nos enseña que usted y yo estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Que usted y yo estábamos totalmente muertos en delitos y pecados, que usted y yo literalmente estábamos sumergidos en un mundo de oscuridad, en un mundo de perdición, en un mundo de inmoralidades y de aberraciones sexuales sin precedentes, que usted y yo vivimos durante más de 4,000 años diciéndole no a Dios, que usted y yo, mis hermanos, vivimos durante más de 4,000 años caminando en sentido contrario a lo que Dios esperaba, demandaba y deseaba de cada uno de nosotros. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Éramos literalmente, estábamos constituidos enemigos de Dios. Enemigos de Dios, mis hermanos. En alguno de los servicios anteriores dije, creo que no puede haber una cosa peor que esa. Yo no sé de acá cuántos han tenido, no hablo de enemigos, pero de repente alguien que en algún momento llegaron a quitarle el habla, que en algún momento llegaron a tener una disensión, una contienda. Imagínense el nivel y la magnitud de ser enemigos de Dios. Pero usted sabe qué. Gracias a esa entrega, gracias a ese sacrificio perfecto, gracias a ese sacrificio hecho una vez y para siempre, no fue necesario repetirlo. Y gracias a esa gloriosa resurrección, usted y yo fuimos reconciliados con nuestro amado Padre Celestial. Cristo tumbó, derribó todo aquello que nos separaba de Dios, todo aquello que nos separaba del amor de Dios. Y gracias a esa resurrección, usted y yo, mis hermanos, para la gloria de Dios, fuimos justificados, fuimos redimidos, fuimos lavados de nuestros pecados, fuimos limpiados de nuestros pecados, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Se nos dio. Para mí esto es valioso. Yo sé que siempre decimos los predicadores que el título más hermoso que podemos tener cada uno de nosotros es ser hijo de Dios. A nosotros se nos dio la potestad no solamente de ser hechos, sino también de ser llamados hijos de Dios. Y gracias a esa gloriosa resurrección, usted como iglesia, nosotros como verdaderos hijos de Dios, hemos alcanzado, hemos encontrado, Jesús nos encontró y hoy abrazamos nada más y nada menos que la inmensa y poderosa promesa de la salvación y de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer en lo humano, con nuestras fuerzas, valga la redundancia, aunque empleemos, aunque invirtamos, aunque coloquemos sobre la mesa todos nuestros talentos,
todas nuestras habilidades, todas nuestras cualidades, todos nuestros activos, todo nuestro patrimonio, todas nuestras finanzas, todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, aunque coloquemos lo que sea, mis hermanos, sobre la mesa, nosotros jamás, nunca vamos a poderle pagar a Dios todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Yo no sé quién está y quién no está de acuerdo con esto, mis hermanos, pero ¿sabe por qué no lo vamos a poder pagar nunca? Retroceder la película y decir, Señor, ya va, no es Jesús, porque Jesús levantó su mano y dijo, Padre, envíame a mí para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en ese sacrificio es que cada uno de nosotros fue santificado. Eso ya no lo podemos hacer. Entonces, literalmente, éramos usted y yo los que debimos haber estado crucificados, valga la redundancia, en esa cruz. Éramos usted y yo los que debimos haber estado clavados allí. Dice la palabra de Dios que Jesús recibió puñetazos, que lo escupían, que lo humillaban, que lo vejaban. Cada una de esas cosas debimos haberla recibido nosotros. Esa cruz acá, a cuestas, en un camino doloroso, lleno de piedras, de subida, por aproximadamente 1 kilómetro de distancia, con una cruz que llega a pesar casi 100 kilos. Mis hermanos, eso debía estar aquí. Eso debía estar en cada uno de nuestros hombres. Y mientras caminábamos, que nos escupieran, que nos dijeran vulgaridades, que nos dijeran cualquier cantidad de humillaciones, debimos a recibirlo verdaderamente cada uno de nosotros. Toda la ira, mis hermanos, aunque sabemos que Dios más adelante nos va a librar de la ira venidera por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este contexto, toda la ira manifiesta de nuestro amado Padre Celestial debió recaer sobre cada uno de nosotros. Por pecadores, por desobedientes, por rebeldes, por idólatras, por haber estado totalmente sumergidos y a espalda de lo que Dios esperaba, lo que Dios demandaba, lo que Dios deseaba de cada uno de nosotros, mis hermanos, pero no fue así. ¿Sabe qué hizo Dios? En vez de eso, por eso se le llama la muerte o la expiación sustitutiva. De allí viene la palabra. Mis hermanos, Dios envió a su único hijo, envió a lo más preciado, envió al unigénito, envió a lo más especial a sacrificarse por cada uno de nosotros en esa cruz. Y lo decimos rápido. Yo quizás me demore, aunque hablo rápido, quizás me demore, mis hermanos, 10 segundos en decir esa expresión. Pero era la muerte más vergonzosa, era la muerte más dolorosa, era la muerte más humillante, era la muerte, hermano, más traumática desde todo punto de vista. Y Jesús se colocó allí y levantó su mano por amor a cada uno de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, dice su palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, y ciertamente bajo toda esta explicación, bajo este primer punto que quiero resaltar, estamos de acuerdo que no nos va a alcanzar la vida, no nos van a alcanzar los recursos para nosotros poder pagarle a Dios o poder pagarle del todo a Dios. Pero si hay algo, eso no queda allí y yo me conformo con saber que ya yo no le voy a pagar a Dios. Ya me toca, ¿qué más? Seguir viviendo mi vida como cristiano y para adelante, no hay más nada que hacer. No, mis hermanos, si hay algo que usted y yo estamos llamados a hacer, si hay algo que usted y yo podemos hacer para retribuirle y darle solo un poco de lo que ya Dios nos dio, mis hermanos, porque ninguno de nosotros va a poder pagar salvación, ninguno de nosotros va a poder pagar vida eterna, ni eso no se compra. Para todos los demás existe, dice por ahí una publicidad, pero eso no podemos comprarlo, no podemos pagarlo. Ninguno de usted y yo va a poder pagarle a Dios por el título que ya Él nos dio a cada uno de nosotros, por esa morada celestial que está preparando y por esa eternidad gloriosa en la Nueva Jerusalén que usted y yo ya tenemos garantizados en el nombre de Jesús. No hay manera en el nombre de Jesús, mis hermanos, que nosotros podamos pagarle eso. Pero ahora viene la aplicabilidad práctica para nosotros en estos días. ¿Qué debemos hacer? Mis hermanos, tenemos que honrar. Tenemos que honrar a nuestro amado Padre Celestial. ¿Cómo honro yo a Dios? Sí, porque cuando nos vamos al Shema, cuando nos vamos a Deuteronomio, el mismo libro de Josué, nos dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etcétera, etcétera. Y hay otro versículo en donde dice que estamos llamados a amarle, a temerle, a servirle y a adorarle, mis hermanos. Entonces, ahí es precisamente donde hacemos parte de lo que ya Él nos dio. Estamos llamados, mis hermanos, a vivir cada día más en santidad. A ser cada día más obediente. Mis hermanos, santidad. Dios está demandando integridad. Dios está demandando santidad. Dios está demandando más obediencia de cada uno de nosotros. Aquí, empezando por mí, cada uno de nosotros sabe qué debemos corregir. No, el pastor se pasó porque yo no tengo nada que corregir. Entonces ya usted, mis hermanos, alcanzó la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya usted es un varón perfecto. Ya usted llegó a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso no es así.
porque Él no ha venido por su iglesia. Entonces cada uno de nosotros todavía tiene muchas cosas que mejorar. Y fíjense que estoy agregando la palabra más, no para que digamos que no lo estamos haciendo. Dios está demandando, mis hermanos, de cada uno de nosotros que cada día pensemos y amemos más al prójimo. Estamos viviendo en tiempos, y no hablo solamente de necesidad financiera, no hablo de escasez solo de no tener alimentos. ¿Saben cuántas personas necesitan un abrazo? ¿Saben cuántas personas necesitan solamente sentarse, a hablar, ser escuchados y poder por medio de una oración, por medio del poder del Espíritu Santo, ser libres? ¿Sabes cuántas personas a veces necesitan que nosotros como pastores pasemos un mensaje? ¿Saben cuántas personas necesitan que ya dejemos disensiones, que ya dejemos contienda, que ya dejemos todas esas cosas que a Dios no le agradan? Ese es el llamado, mis hermanos, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ciertamente no vamos a poder pagarle todo a Dios, pero la idea es que nos deslastremos, es que dejemos a un lado, es que sequemos, es que cortemos pecados, rebeliones e iniquidades, todo aquello que a nuestro amado Padre Celestial no le agrada. Y que cada día, mis hermanos, seamos más y más verdaderos imitadores de Cristo. Amén. Eso sí le va a agradar a Dios, eso sí le va a agradar a Dios. Iglesia, y de alguna u otra manera, de manera directamente proporcional, estaríamos devolviendo solo un poquito, mínimo de lo infinito, lo grandísimo que ya Dios nos dio a cada uno de nosotros. Dentro de toda esta explicación, mis hermanos, tengo acá una línea que coloco. Diferencia entre exigir y pedir. Ninguno de nosotros está en la capacidad, ninguno de nosotros tiene la autoridad, ninguno de nosotros puede, mis hermanos, no tenemos ni siquiera solvencia moral, hablando de la historia, del desenvolvimiento de la historia de la humanidad, para exigirle algo a Dios. Es muy diferente, repito, exigir a pedir. La misma palabra de Dios me exhorta a que pida, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Pedid y se os dará. A mí la palabra de Dios me exhorta y me anima a pedir conforme a lo que el Padre tiene verdaderamente destinado para mí, pero no a exigir. Ninguno de nosotros le puede decir, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, te doy hasta esta semana. Señor, si no me depositan esta quincena, yo me voy de la iglesia. Porque entonces empezamos a cuestionar y a decir, yo así no te puedo servir. Yo sin carro no te puedo servir, Señor. Yo sin dinero no te puedo servir, Señor. Si este jefe sigue siendo un ogro conmigo, yo me voy a apartar, porque él me está sacando de la santidad. Eso es lo que está buscando el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que nos ofrece todas las cosas de afuera, mis hermanos. Eso es lo que está buscando verdaderamente el enemigo. Así que no podemos exigirle nada. ¿Usted sabe por qué? Y retomo la idea inicial, porque ya Dios nos dio absolutamente todo a usted y a mí. Todo lo que usted tiene y todo lo que usted es, incluyéndome, viene de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Gloria a ti, Señor. Un segundo aspecto dentro de esta enseñanza que quiero regalarles y entregarles en esta tarde es que la victoria sobre la muerte y el pecado, hablando nuevamente de la resurrección con otro nombre, es la garantía, es la seguridad de que usted y yo, segundo punto, de que usted y yo por medio del Espíritu Santo siempre saldremos victoriosos. Repito, la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado es la garantía de que usted y yo por medio del Espíritu Santo, si producción coloca la lámina, siempre saldremos victoriosos. Les voy a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, acá lo tengo del 28 en adelante, se los voy a leer del 31 en adelante, solamente para que salgamos a las 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Esto es un tema muy delicado. Mis hermanos, de aquí salen 4 prédicas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que murió por nosotros. No estamos llamados a eso. ¿Quién es el que condenará? Ninguno de nosotros, iglesia, solo a manera reflexiva. Y yo siempre digo que yo soy el primero que levanta la mano. No estamos llamados para juzgar. Aún los que no conocen de Dios. Porque el sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad. No solamente fue por nosotros. Nosotros fuimos injertados en ese árbol del olivo por la misericordia de Dios. Pero no fue solamente por nosotros. Es un sacrificio por toda la humanidad. Entonces debemos ser muy cuidadosos a quién señalamos
¿Con quién murmuramos? O sea, ni siquiera la murmuración debe existir en nuestras vidas, mis hermanos. Eso no forma parte del fruto del Espíritu Santo. Todo lo que sea contrario al fruto del Espíritu Santo define, mis hermanos, verdaderamente quién es nuestro Dios. Verdaderamente quién es el que gobierna nuestras vidas. Y con eso, iglesia, debemos ser muy cuidadosos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aclaro. Yo, mis hermanos, tengo la plena seguridad de que a nosotros nos mueve el Espíritu Santo. Y oro al Padre, son mis oraciones, para que la Iglesia Cristiana Filadelfia cada día nos parezcamos más a ese varón perfecto. Sencillamente lo digo, es para que nos cuidemos y para que estemos apercibidos. Porque si no fuese así, la palabra de Dios por el apóstol Pablo nunca nos hubiese dicho: estad firmes y constantes en la fe, apercibidos en todo tiempo. Y estas palabras, que yo sé que al enemigo no le agradan que digamos, son prudentes y son oportunas, porque el enemigo no está jugando carrito afuera. El enemigo, aunque no es omnipotente, aunque no es omnisciente y aunque no es omnipresente, tiene una jerarquía demoníaca bien detallada y bien estructurada para que los gobernadores de las tinieblas de este siglo alcancen acá, para que los huestes espirituales de maldad ataquen acá, para que principados y potestades ataquen acá. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, iglesia. Pero debemos estar apercibidos con todos nuestros sentidos espirituales. Amén. La gloria sea para Dios, mis hermanos. No terminé de leer el versículo. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice, del amor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Tribulación, fíjense cómo todo lo coloca de manera extremista. No está diciendo, ¿qué nos va a separar del amor? La subida de esta moneda, lo otro, que subió la harina pan. Mis hermanos, va mucho más allá de todo eso. ¿Qué nos va a separar verdaderamente del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Ahora cita y apela a la palabra de Dios, a lo que debemos apelar cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Quién? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, iglesia, por medio de aquel que nos amó primero. Amén. Mis hermanos, sin duda alguna, uno de los aspectos más gloriosos, uno de los aspectos más resaltantes, más hermosos que encontramos dentro de todo este tema, dentro de toda esta temática, dentro de todo lo que abarca la resurrección de Jesucristo como tal, es precisamente que usted y yo contamos con un Dios que no miente. Es que usted y yo, mis hermanos, contamos con un Dios que solamente, o que solo, quiero decir, no solo dijo y afirmó ser la resurrección y la vida, sino que con hechos también lo demostró. Fíjense, cualquiera de nosotros, todos nosotros somos hijos de Dios, pero habitamos en la carne, mis hermanos. O sea, somos seres humanos. Nosotros a veces nos movemos por emociones, porque recuerden que somos un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Es decir, que muchas veces podemos hablar cosas a la ligera, podemos hablar muchas cosas de manera emocional, de manera visceral, de manera movido por sentimientos o de odio. Por eso dicen los psicólogos que no es muy prudente tomar decisiones con sentimientos muy extremistas, bajo mucha felicidad o bajo mucha molestia. Eso es muy delicado. Lo cierto es que si yo verdaderamente no soy, si yo verdaderamente, iglesia, no hago, si yo no cumplo, si no hay una evidencia real, palpable y tangible de cada cosa que yo les digo a ustedes, si no hay congruencia de lo que está saliendo acá versus lo que ustedes están viendo allá afuera, si no hay congruencia entre mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, mis hermanos, lo que verdaderamente yo ejecuto y llevo a la práctica, mis hermanos, sencillamente vengo a ser un mentiroso. Venimos a ser charlatanes, venimos a hacer pura exageración, venimos a hacer pura bulla, bla, 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 mis hermanos. Pero ese no fue el caso de Jesús. Jesús, todo lo que dijo, lo cumplió. Jesús todo lo que prometió lo cumplió. ¿Y sabe qué? Eso a usted y a mí nos debe llenar de contentamiento, nos debe llenar de esperanza, nos debe sacar una sonrisa 24/7, mis hermanos. Porque si ese Dios que venció a la muerte, si ese Dios que venció al pecado, si ese Dios que venció a toda tentación, siempre decimos que venció a la tentación y lo asumimos todo
con el desierto. Solo cuando Él fue tentado allá, después que fue bautizado y fue llevado en el Espíritu al desierto. Esa es la tentación más grande que nosotros conocemos. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado absolutamente en todo. Entonces, ese Dios que venció a la tentación, que venció a todo principado, que venció a toda potestad y los exhibió públicamente, triunfando sobre cada uno de ellos, mis hermanos, si Él es el que está con nosotros, si Él es el que nos defiende, si Él es el que está de parte nuestra, permítame decirle, en el nombre de Jesús, que entonces no hay adversidad, que entonces no hay tribulación, que entonces no hay prueba, que entonces no hay proceso, que entonces no hay enfermedad, que no existe nada, mis hermanos, que usted y yo, en el nombre de Jesús, no podamos vencer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Mis hermanos, toda enfermedad bajo este escenario, cuando usted se pone a analizar, entonces usted tiene autoridad como verdadero hijo de Dios para decir que toda enfermedad, que toda aflicción, que toda angustia, que toda pobreza, que toda depresión, que todo cáncer, que todo tumor maligno, que toda infertilidad, que todo lo que deseamos y no podemos alcanzar en nuestro tiempo, mis hermanos, ¿sabe qué? Que toda artimaña, que toda acechanza, que toda estrategia macabra, perversa, maligna, demoníaca, que toda difamación y confabulación que tanto daño le está haciendo no solo a la iglesia, sino a una sociedad, que toda difamación y confabulación maligna y perversa que el enemigo quiera levantar en contra nuestra o en contra de nuestras familias, iglesias, en el nombre de Jesús, debe retroceder. La palabra de Dios dice que Dios hace retroceder a Satanás y a sus demonios. Debe retroceder porque gracias a ese sacrificio ya cada uno de nosotros somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la chuleta? ¿Cuál es la fórmula? Se ríen cuando digo chuleta porque entonces es sinónimo de que conocen eso. Yo solamente conozco las chuletas de res. No, a esta hora no puedo hablar de eso. Mis hermanos, porque muchos decimos como hijos de Dios, a ver quién no ha dicho esto. Si lloro porque no veo resultados. Levante la mano quien no ha dicho eso. ¿Vieron? Nadie levantó la mano porque no. Una sola. Y somos 400 personas. Mis hermanos, ¿quiénes no han dicho? Yo en verdad yo leo la palabra de Dios. Yo todas las mañanas leo un libro, leo un capítulo, leo un versículo, pero no veo resultados. Todos en algún momento hemos dicho eso. ¿O no? Hermanos, si decimos que no pecamos, si decimos que en algún momento no hemos estado en la carne, la verdad no estaría con nosotros y hacemos a Jesús mentiroso. Mientras estemos en esta carne, la probabilidad de que usted y yo fallemos existe, pero por medio del poder del Espíritu Santo, esas probabilidades se minimizan, mis hermanos. Entonces, ¿quién no ha dicho yo vengo los miércoles, yo me estoy congregando? La palabra de Dios dice que no os dejéis de congregar porque muchos tienen por costumbre el no congregarse. Y yo lo hago. Yo vengo a los cultos especiales que hacen los diferentes ministerios, a los talleres que ha dictado el ministerio Hombres de Valor. Yo me he acercado, yo he hablado. A mí me han atendido pastores, me han atendido ancianos, líderes, pero sigo sin ver resultados. Entonces yo creo que es que Dios verdaderamente no escucha todo. Yo creo que o yo no le caigo bien o la tiene agarrada conmigo. Quizás eso no lo hemos dicho, pero vamos a ir al extremo. Yo creo que hasta ahí no hemos llegado. ¿Y van a levantar la mano? No. Eso no. Eso era para probarlos, porque Dios también los prueba. Entonces, mis hermanos, cuando vemos eso, yo les pudiera decir, hermanos, la clave es seguir confiando. La clave es seguir creyendo. Y ya vamos a ver si esto que les estoy diciendo no tiene fundamento y sustento a la luz de la palabra de Dios. La clave, ¿saben qué? Es seguir esperando y descansando en el Señor. Eso se dice rápido, no me tardé 3 segundos. Y se dice fácil. La clave es seguir honrando a Dios. ¿Saben con qué? Con esto, con cada paso que yo doy, con cada decisión que tomo, con cada paso, absolutamente con mi cuerpo, con mi ser, con mi alma, con mi espíritu, con todo lo que usted y yo somos. Aún con todo lo que usted y yo tenemos. Aún con todo lo que usted y yo tenemos, estamos llamados a honrar a Dios, mis hermanos. Esa es la clave, seguir amándole. Se los decía hace unos minutos ese versículo. Seguir temiéndole, no solo por lo que Dios es. Todos conocemos a la perfección quién es Dios, ¿o no? Cuando vemos sus atributos, que es omnipotente, que es omnisciente, que es eterno, que es poderoso, que es el único y verdadero Dios para el cual no existen imposibles. Cada uno de esos atributos definen a la perfección quién es Dios y nosotros lo conocemos. Pero mis hermanos, debemos amar y temer a Dios, aunque a veces se nos olvide, por todas las cosas sobrenaturales, por todas las cosas milagrosas, grandes y poderosas que ha hecho en nuestras vidas y en la vida de su familia. Y si no fuese así, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Amén. Gloria a Dios por su palabra.
Debemos seguir confiando, mis hermanos. Entonces, ¿cuál sería el consejo de nosotros como pastores? ¿Cuál sería el consejo que nos daría nuestro Señor y Salvador Jesucristo a cada uno de nosotros? Yo siempre me imagino a Jesús hablando. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Mis hermanos, y yo me imagino a Jesús diciendo, espera el tiempo, espera y descansa en mí. Cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de momento, me estoy refiriendo específicamente al tiempo de Dios. Y quiero decirle algo, mis hermanos, a veces nosotros no obtenemos los resultados deseados o lo que queremos sencillamente. ¿Lo dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no sabemos pedir. A veces hay algo, a veces hay algún elemento, a veces hay alguna piedra de tropiezo. No estoy diciendo que es algo grave. No estoy diciendo que es algo grave ni que es algo delicado. Pero hay algo, mis hermanos, que puede estar entorpeciendo para que nuestras oraciones verdaderamente lleguen con olor fragante a la presencia del trono celestial. Recuerden la ofrenda, no deja su ofrenda ahí, pero ve, soluciona el problema con tu hermano y vuelve, mis hermanos. A veces lo que nosotros no creemos, el enemigo lo puede estar utilizando para que nuestras oraciones no lleguen a la presencia del trono celestial. Y con eso debemos ser muy cuidadosos. Eso es solamente esa fase de control para nosotros determinar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y de repente no sea tan mal, pero estoy seguro que siempre vamos a tener que mejorar algo usted y yo. Entonces espere ese tiempo, espere ese momento, porque Dios todo eso, hermanos, yo con mucha humildad y con mucha agradable y perfecta voluntad de Dios, mis hermanos, yo con mucha humildad y con mucha responsabilidad, pero en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, yo pudiera decirle entonces que su respuesta está más cerca de lo que usted cree. Si usted verdaderamente entregó su enfermedad, si usted entregó a sus hijos, si usted entregó a su esposo, si usted entregó a su esposa, si usted entregó su hogar, si usted entregó su pasado, su presente, aún su porvenir, su futuro, sus finanzas, sus negocios, sus emprendimientos, su patrimonio, sus activos, todo lo que usted tiene, si usted ya lo entregó verdaderamente en las manos del Señor y está doblando rodillas, está viviendo en santidad, y esa petición de manera global está alineada a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, permítame decirle entonces que en el nombre de Jesús su milagro, y esto no es profético, esto es de la palabra de Dios, su milagro está más cerca de lo que usted cree. ¿Sabe por qué? Porque si Dios dijo que lo hará en el nombre de Jesús, así será. Dios demostró con su resurrección que lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Un tercer aspecto, iglesia, sería la resurrección de Jesucristo. Es la garantía de que usted y yo contamos con el único y verdadero Dios, para el cual no existen imposibles. Ustedes me pueden seguir desde las láminas que ven a mi derecha. Lucas 18:27 dice: y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, más claro y más directo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Esto es hermoso, mis hermanos. Otro de los aspectos más maravillosos que nosotros encontramos dentro de todo este tema, dentro de todo lo que abarca la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, es que ahora usted y yo, como verdaderos hijos de Dios, como hijos que levantamos nuestras manos, que confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como hijos que somos verdaderamente movidos por el Espíritu Santo. ¿Sabe que la palabra de Dios dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces debemos tener la garantía, la seguridad, la certeza y la convicción de que es el Espíritu Santo lo que está direccionando cada una de nuestras decisiones. Amén. Entonces ya nosotros tenemos la seguridad, mis hermanos, de que lo que es imposible, lo dice la palabra, para el hombre. Pero voy más allá, lo que es imposible para la ciencia, lo que es imposible para un sistema de gobierno, lo que es imposible para todo lo que el mundo terrenal y carnal nos ofrece allá afuera. Mis hermanos, lo que es imposible para cualquier ídolo, lo que es imposible para cualquier Dios, lo que es imposible para cualquier creencia, lo que es imposible para absolutamente todo, permítame decirle que para nuestro Dios, en la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es totalmente posible. Amén. Quiero extrapolarles y quiero dejarles esta idea para que nunca se les olvide de que cuando hablemos del Dios de lo imposible, por supuesto, mis hermanos, hay muchos versículos así directos. ¿Acaso hay algo, dice el profeta Jeremías, acaso hay algo, refiriéndose a Jehová, acaso hay algo difícil para mí? En otras versiones dicen imposible. Pero quiero traerles una historia, acotación, y quise colocar esa porque yo sé que todos nos conocemos. Si algo hemos escuchado nosotros predicar, es de Job y de
y de la resurrección de Lázaro, entre, por supuesto, todos los milagros que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos conocen esa historia, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. La de Lázaro, la de sus hermanas. De todas maneras, usted con detenimiento, yo ahorita les voy a hacer un resumen bien consolidado, pero en su casa, usted en el Evangelio de Juan va a llegar en capítulo 11, desde el 1 casi hasta el final. Creo que solamente los últimos 5 o 6 versículos no hablan de eso. Pero dentro de esta historia, mis hermanos, a mí, desde hace mucho tiempo, es una historia muy fácil de entender. Pero hay cosas que no lograba entender de manera inmediata, aún sin conocer el desenlace, por supuesto. Ya nosotros somos cristianos maduros espiritualmente y ya cualquiera de esta historia no nos va a asombrar. Pero siempre hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Recuerden que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía, sino que va a ir, mis hermanos, y va a cumplir ese propósito para lo cual fue enviado. Y yo veía que uno de los cuestionamientos o una de los aspectos que más me llamó la atención es precisamente que cuando Jesús recibió la noticia, recuerden que enviaron a unos amigos, enviaron a una comisión en aquel lugar donde se encontraba Jesucristo, predicando y evangelizando con todos los discípulos, más allá del río Jordán. Mis hermanos, le llegaron, la noticia es: tu amigo Lázaro está muy enfermo, tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? Salió corriendo de una vez. Jesús dijo: ¿quién es Lázaro? Si yo amo a Lázaro, yo tengo que ir a resolver eso de una vez. ¿Qué hizo Jesús? Se tardó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Así lo dice la palabra de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. 2 días más. Entonces vemos que no fue de manera inmediata a resolver y atender el caso de su amigo Lázaro. No era cualquier amigo, era un amigo al que él amaba. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces uno dice: ¿pero por qué? Si la palabra de Dios me enseña esto, ¿por qué él no fue de manera inmediata? No importa, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Cuando Jesús finalmente, después de esos 4 días, llega allá a la aldea esa donde estaba Marta, María, donde yacía el cuerpo de Lázaro ya durante 4 días, todos los que estaban allí, o gran parte de los judíos que se encontraban acompañando y consolando a Marta y a María, cuando vieron a Jesús llorar, dice la palabra de Dios que se estremeció, que se conmovió en el espíritu cuando vio que ya estaba cerca, o sea, cuando vio directamente el sepulcro donde estaba sepultado, valga la redundancia, el cuerpo de Lázaro. Hermanos, los judíos decían: wow, de asombro. Mira, yo me imagino el llanto de Jesús. No tuvo que haber sido cualquier cosa. Aunque diga Jesús lloró, a veces yo lloré en el segundo servicio, pero fueron 2 lágrimas. Pero a veces las personas lloran, hermanos, y es un llanto incontrolable. Entonces ellos dijeron: cuánto lo amaba. Mira cómo verdaderamente lo amaba. O sea, están ratificando de que sí amaba a Jesús, pero de una vez viene los reproches, el cuestionamiento y abrirle puertas de manera directa al enemigo. ¿Qué dicen ellos? ¿Acaso no podía así dice literalmente el versículo, acaso no podía que ha dado vista a los ciegos, que ha hecho milagros, que ha levantado a los cojos, a los paralíticos, que ha hecho cualquier cantidad de cosas milagrosas y sobrenaturales? ¿No podía ese que llaman Jesús haber evitado que su amigo Lázaro muriera? Tercer aspecto, fíjense lo que llevamos solo en 2 líneas. Mis hermanos, tercer aspecto. Cuando Marta y María tienen aquel acercamiento de consuelo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellas le dicen: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Entonces hay varias preguntas. ¿Será que Jesús entonces no era ningún buen amigo? ¿Será que ahí la palabra de Dios se equivocó y debe decir no lo amaba, sino que lo estimaba? ¿O es que acaso Jesús verdaderamente llega tarde a nuestras vidas? O muchas cosas más. O Jesús no se conduele con las necesidades del prójimo. O todo le da igual, o todas las anteriores. Están preocupados, están asustados. Pero no se preocupen, mis hermanos. Para responder estas interrogantes por supuesto, con doble intención, con un doble propósito. No es que estoy afirmando y asegurando que eso sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo contrario y todo lo opuesto a eso es Jesús, mis hermanos. Ahora vamos a darle respuesta a esto. Todos saben que Lázaro fue resucitado al 4º día. ¿Por qué al 4º día? ¿Por qué ese milagro no ocurrió por lo menos en un día número 3? Hay muchas cosas grandes, hay muchas cosas milagrosas, sobrenaturales, que la palabra de Dios nos muestra a lo largo de toda la Biblia, de tapa a tapa, que ocurrieron en el 3er día. ¿Por qué no hizo el milagro a la distancia? Vamos a suponer que fuese un trayecto largo y no podía llegar al mismo día. ¿Por qué no al siguiente día? De hecho, mis hermanos, cuando Jesús le da la orden y la instrucción a Marta: quiten la piedra del sepulcro, ¿qué responde Marta? Señor, ya hiede. Señor, ya no se aguanta el olor. Señor, ya está podrido. Y afirma y da la respuesta del por qué ese estado de descomposición. ¿Y qué dice? Ya son 4 días. Ya aquí voy cerrando la historia. Ya son
4 días. A lo que Jesús le responde: Marta, no te he dicho, y eso es para cada uno de nosotros, Iglesia Cristiana Filadelfia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Alguien tiene duda de que la clave es creer, mis hermanos? Y no solo eso, ya Jesús había dicho anteriormente, cuando recibió la noticia, que le dijo: esta enfermedad no es para muerte, vamos a quedarnos. Doy gracias a Dios que no están allá. Esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios y al Hijo de Dios. Y no solo eso, Jesús en ese encuentro con Marta y con María también les afirmó, les dio la seguridad, mis hermanos, de que yo soy Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive nuevamente y cree en mí, no morirá eternamente. Tercera pregunta: ¿crees esto? Solamente en un versículo, 3 veces creer, la clave. ¿Crees esto? Y ¿saben algo? Esa pregunta, esa confrontación no fue solo para Marta, no fue solo para aquellos judíos, no fue solo para María, que fueron testigos oculares de ese milagro. Esa pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Crees, Iglesia Cristiana Filadelfia? ¿Crees verdaderamente? ¿Creen ustedes? Nos hace la pregunta nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Crees que verdaderamente yo soy el Dios de lo imposible? ¿Crees verdaderamente que yo soy ese Dios, que mi Padre me levantó de entre los muertos? ¿Crees que verdaderamente yo soy ese Dios que venció a todo principado, a toda potestad, a la muerte, al pecado, a la tentación? ¿Crees que verdaderamente yo soy el Dios que ha estado y que siempre va a estar contigo, porque he prometido nunca dejarte ni desampararte, sino estar contigo hasta el fin de los tiempos? Iglesia, ¿crees verdaderamente que yo soy el Dios que puede llevarse su cáncer? Que puedo llevarte tu tumor, que puedo llevarte tu adversidad, que puedo llevarme tu tribulación, que puedo llevarme tu complejidad financiera. ¿Crees verdaderamente que yo soy ese Dios que puede hacer que tus hijos vuelvan a casa? ¿Crees verdaderamente que yo soy ese Dios que puede restaurar tu matrimonio? ¿Crees verdaderamente que yo soy ese Dios, iglesia, que puede unir nuevamente bajo el vínculo perfecto del amor todo lo que el enemigo ha querido quitarnos, todo lo que el enemigo ha querido robarnos y destruir en nuestra familia? ¿Crees esto? Es la pregunta de Jesús para cada uno de nosotros. Y eso no termina allí. Mis hermanos, aquel milagro se produjo cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo elevó sus ojos al cielo buscando la presencia de nuestro amado Padre Celestial. ¿Y qué le dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. No le dio las gracias solo por lo que Dios iba a hacer en ese momento. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros como hijos de Dios. Gratitud y agradecimiento. Le dio gracias por todas las cosas que Dios había hecho. Gracias te doy porque tengo la seguridad, la convicción y la certeza de que siempre me has escuchado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Iglesia, y aquel hombre que estaba muerto, aquel hombre cuyo cuerpo de descomposición estaba podrido, ya yedía, aquel hombre que tenía 4 días en ese sepulcro, sobre todo tipo de creencia, sobre todo tipo de mito, sobre todo tipo de leyenda, fue resucitado en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es lo imposible y lo grande de todo esto? Que habían costumbres, que habían creencias de que el alma, el espíritu rondaba a ese muerto, a ese cadáver, a ese que estaba sepultado durante 3 días. Y pasado ese tiempo, mis hermanos, ya no había absolutamente nada que hacer. Ya no habían esperanzas. Es decir, que con Lázaro metido en ese sepulcro por 4 días, humanamente, científicamente, ya no había nada que hacer. Pero el Dios de lo imposible, el Dios que pelea por ti, el Dios que te defiende, lo hizo posible. Así ocurre en nuestras vidas, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. La muerte de Lázaro a usted y a mí nos debe llenar de esperanza, nos debe llenar de contentamiento, de mucha alegría, mis hermanos, porque una vez más, y no solamente bajo esta historia, sino a lo largo de toda la palabra de Dios, nos muestra y nos confirma a un Dios que nunca llega tarde, a un Dios que verdaderamente sí nos ama. Y con esto respondo todas las preguntas que con doble intención les hice inicialmente. A un Dios que siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros, porque sabemos
que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A un Dios, mis hermanos, que no solo ha estado, no solo está, sino que va a estar con cada uno de nosotros hasta el fin de los tiempos. Un Dios, iglesia, solo esta historia, solo esta de cientos, miles que encontramos en la palabra de Dios, nos muestra un Dios que llega a tiempo para resucitar, para revivir, para reanimar, para restaurar todo aquello, mis hermanos, que pueda estar muerto en nuestras vidas. A un Dios que siempre va a llegar para pelear por ti y para devolverte todo lo que Satanás, todo lo que el enemigo ha querido robarte, todo lo que el enemigo ha querido destruir, todo lo que el enemigo ha querido dividir en tu familia. En el nombre de Jesús y bajo el vínculo perfecto del amor, el Dios de lo imposible lo puede hacer posible. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. Finalizo con este último aspecto, el cuarto aspecto. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que usted y yo contamos con un Dios vivo que nos defiende e intercede por nosotros en todo tiempo. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En alguna oportunidad, en algún momento, Jesucristo, reunido con sus discípulos, le hace la siguiente pregunta: discípulos amados, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta literalmente. Y por supuesto, yo me imagino esas participaciones. Algunos dicen que eres el profeta Elías, otros que eres el profeta Jeremías, otros que eres Juan el Bautista, otros que inclusive puede ser alguno de los profetas que ya cada uno de nosotros conocemos. Y ahora cierra, ahora delimita esta pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y respondió Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé qué le suena, a quién le suena esta palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ningún mortal, ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y permítanme decirle que esa afirmación que hizo Pedro bajo revelación divina muchos días antes de que Jesús llegara al juicio fue el elemento, fue el argumento, fue el motivo, fue la artimaña maquiavélica, mis hermanos. Fue la excusa perfecta que el concilio utilizó para juzgar, para enjuiciar y para condenar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué alegaron ellos? Lo vimos al comienzo de la enseñanza. Este ha blasfemado porque ha dicho y ha asegurado que es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. ¿Saben algo, mis hermanos? Pero con su muerte, con su entrega, con ese sacrificio perfecto, pero sobre todo con su gloriosa resurrección, Jesús no solamente lo dijo, sino que con hechos demostró que era, que es y que seguirá siendo por los siglos de los siglos el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Amén. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que tiene los ojos como llama de fuego, el príncipe de paz, el primogénito de los muertos, el testigo fiel, el verbo de Dios, el pan de vida, la luz de este mundo, la puerta, el camino, la verdad, la vida verdadera, la resurrección y la vida, el que ha de venir nuevamente a gobernar, a reinar y a juzgar, pero no como el Cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese que pronto, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos para encontrarse en las nubes con cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, Jesús demostró con hechos todo lo que dijo. Así que es oportuno, es prudente que usted y yo sigamos confiando en el Dios para el cual no existen imposibles. ¿Sabe por qué? Porque Dios es más grande, y ahora lo voy a individualizar, lo voy a personalizar. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que tu aflicción. Dios es más grande que tu depresión. Dios es más grande que tu cáncer. Dios es más grande que tu dolencia. Dios es más grande que todo aquello que tus ojos puedan estar viendo y que inclusive Dios ha permitido que ocurra en tu vida para llevarte a otro nivel. Dios es más grande que todo eso, mis hermanos. Ese Dios que murió, que se encarnó y que resucitó al tercer día es el que pelea por ti, es el que te defiende, es el que te guarda y es el que intercede de día y de noche por cada uno de nosotros. Así que no le diga a Dios: Señor, ya no aguanto esta carga. Dios no le va a dar a usted carga que no pueda resistir y que no pueda soportar. Señor, ya yo no aguanto esta enfermedad. Por sus llagas cada uno de nosotros fuimos sanados. Dígale al problema, dígale a la aflicción, dígale a la enfermedad, dígale a la adversidad que usted cuenta con el único y verdadero Dios, con el Todopoderoso, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque ya
Cristo venció. Y no solamente lo dijo de la boca para afuera, sino que con hechos demostró que es el único y verdadero Dios para el cual no existen imposibles. Amén. Demostró que es nuestro consolador, que es nuestra paz, que es nuestro acceso directo al cielo, que es nuestro buen pastor y que da su vida por amor a cada uno de nosotros. Y entre muchísimas cosas más, demostró con hechos que es y que seguirá siendo nuestro sanador por excelencia. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones fue, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Iglesia, nuestro Dios vive, y es la última lámina que quiero entregarles allí. La tumba está vacía. La muerte no pudo retenerlo. Él venció a la muerte, Él venció a la tentación, Él venció al Hades. Por eso tiene las llaves de la muerte y del Hades, mis hermanos. Así mismo se presenta Él. En aquella oportunidad los dos ángeles, cuando las mujeres se acercaron ese primer día de la semana, ese domingo de resurrección, a la tumba, ¿qué le dijeron los ángeles? ¿Por qué? Para nosotros también, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Hermano, no busque la solución a cada uno de sus problemas en lo material. No busque la solución a lo que el mundo le ofrece. No busque la solución en la ciencia. Ciertamente Dios puede utilizar lo que sea para obrar de maneras poderosas, milagrosas y sobrenaturales en nuestras vidas. Pero la prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas, conforme a su perfecta voluntad, van a ser añadidos, mis hermanos. A Dios. Siga confiando, siga esperando y siga descansando en el Señor, que hoy te dice: yo sé muy bien los planes, los pensamientos que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, iglesia, una esperanza que es únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A Dios sea toda la honra, sea toda la gloria, sea todo el poder, sea toda la victoria, sea toda la majestad, sea toda la soberanía, sea todo el imperio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios, iglesia.